hoy somos muchas y queremos explorar este formato, hacer cambios para que no sea tan rutinario siempre esto de ¿verdad? Siempre las mismas y siempre hacemos las mismas cosas, así que tenemos que cambiar. Entonces, hoy lo vamos a hacer en formato mesa redonda o, como os decía antes, como una célula, ¿no? Somos el número que habitualmente hay en muchas de las células y como venía en la promoción de la actividad, mujeres que inspiran a otras mujeres, ¿verdad? Mujeres que inspiran a mujeres. Y vosotros somos todas mujeres que inspiramos a los demás, ¿verdad? Y como siempre que en la célula empezamos siempre con un rompehielos, ¿no? Entonces, el rompehielos de hoy es, ¿qué mujer te inspira? A ver, piensa en una mujer que sea una inspiración para ti. Ay, bueno, aquí hay muchas mujeres que a mí me inspiran, muchas, todas, que están ofreciendo su vida a Jesús, me inspira muchísimo. Pero la primera que me inspiró fue mi líder, Pepita. Yo lo siento, pero de ella aprendí muchas cosas. No lo sientas, está muy bien. Si a mí me preguntan, yo también digo que es ella. Yo lo digo porque no está aquí, pero es así. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiera? Bueno, pues... A ver, este. Hola. Pues a mí me pasa igual, hay muchísimas mujeres que me inspiran, pero desde pequeñita y desde siempre mi mamá me inspira mucho. Mi mamá es una mujer luchadora y tiene una fe que yo anhelo ser como ella. Bueno, aquí también hay muchas mujeres que me inspiran, pero si tuviera que escoger una mujer que me ha inspirado mucho, sería una mujer que vivía en Gales, murió hace 6 años con 95 años y yo quiero ser como ella, como mayor, que abría su casa, recibía a la gente, nunca pudo tener niños, como yo tampoco he podido. Sin embargo, tenía más niños, hijos y nietos que cualquier persona que yo conozco. Y yo quiero ser como ella. Qué bien. Bueno, pues yo también voy un poco como Tani. Yo si tuviera que escoger una persona, una mujer que me inspirara, es mi madre, que está por ahí, porque siempre ha sido una mujer muy trabajadora, siempre lo ha dado todo por su casa, por sus hijos, y es como yo quiero llegar a eso. Y obviamente con el Señor en el corazón. Pues, bueno, yo estaba un poco en mujeres de la Biblia que me inspiraran, ¿no? Y hay muchas, que cada una, pues una por valiente, otra porque superó su caída, pero luego me inspiran mucho mujeres normales, pues todas aquellas romanas que abrían sus casas y empezaron a hacer las primeras iglesias, fueron mujeres, ¿no? Aquellas que seguían a Jesús, muchas sin nombre, lo veíamos el otro día en la película de Chosen, ¿no? Que iban varias. Todas esas mujeres valientes me inspiran y tampoco sin grandes formatos, o sea, no son famosas, pero... Las sencillas. No sé si sencillas o porque no me he parado a pensar. Está muy bien, vale, verdad, pues ya hemos roto un poco el hielo. Sobre esto, son mujeres que realmente a mí me inspiran. Qué bien. Muy bien, pues para conocernos un poquito más, me gustaría haceros alguna pregunta. Yo creo que todas nosotras, bueno, la mayoría, venimos de una religión, ¿no? Hemos nacido, crecido en una religión y cuando llegamos a Cristo lo conocemos, nos entendemos que lo que Dios quiere de nosotros es tener una relación, ¿no? Tener una relación. Y a mí me gustaría preguntaros en qué momento Dios, vamos a hablar de la relación con Dios, pero ¿en qué momento Dios se encontró con vosotras? ¿En qué momento, cómo estabais vosotras? A ver, Daniela, la más joven. La más joven. Bueno, pues yo me encontré con el Señor hace 4 años aquí en España y
fue en una situación dolorosa, en un momento que jamás me lo hubiera imaginado. Dios es experto en sorprender nuestra vida, en sorprender nuestro camino. Y la verdad que fue como un amor a primera vista, tal cual, porque el Señor me llamó con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Yo si pudiera describir mi relación con el Señor sería como una relación de dos enamorados perdidamente, porque Él es intencional, obviamente no solamente conmigo, sino con todas nosotras. Y yo lo conocí con 19 años, actualmente tengo 23 años y realmente ha sido un caminar hermoso, precioso. Poder conocer al autor y consumador de nuestra fe me ha llevado a romper mis expectativas y entender que Dios no tiene favoritos, sino que tiene íntimos. Y eso. Bueno, yo crecí en la iglesia, entonces pues conozco a Dios desde pequeñita, pero eso no implica que no me haya alejado de Dios y que haya necesitado ese que me agarrara y me abrazara, ¿no? Y en ese momento yo estaba hundida, había estado en un pozo del que no había salido del pozo, pero seguía. Y en ese momento Dios me abrazó tan fuerte que yo dije, no quiero separarme de ti nunca más. Yo me iba a casar y yo me iba a casar con un hombre que no era cristiano y en ese momento me paré a pensar qué pasaría si ese hombre me alejaba de Dios. Y fue cuando decidí, cuando sentí ese abrazo y dije, yo no me voy a separar de ti jamás. Y desde entonces yo lo conocía, pero mi nivel de intimidad con Dios no era el que tengo ahora y el que tuve desde que tuve miedo a separarme de Él. Pues yo sentí también un abrazo de Dios que superó todo lo que yo conocía terrenal y todo lo que me gustaba y me sobrecogió ese abrazo, esa ternura, ese amor sin condiciones. Y bueno, y había por allí personas que me acompañaron a hacer la vuelta a casa. Y bueno, de aquí ni con agua caliente me sacan. Claro. ¿Y en qué momento estabas tú? ¿Ya tenías tus niñas mayores? Sí, yo en ese momento estaba rehabilitándome. Me mandó llevar tu marido, Marcos Zapata. Me acompañaron mi hermana y una hermana de la iglesia. Y me acuerdo la última conversación con Marcos, es que he memorizado para saber un poco el relato, aunque es la prehistoria de mi vida. Totalmente, claro, prehistoria total. Pero dije, bueno, voy a pensar un poco. Y aunque ya, eso, yo no me identifico con aquella mujer. Parece que fue otra vida, ¿no? Es otra vida. O sea, yo te entendí mal el otro día y te entendí, pues un relato, un testimonio. Dije, uff. Madre mía, sí, ya no me acuerdo, qué ¿no? Antiguo, si esa no soy yo ya no tengo nada que ver con esa. Me acuerdo de la conversación de Marcos, la recordé pues anoche, así haciendo un boceto, y Marcos me dijo, yo le dije a Marcos, mira, lo mejor que me puede pasar es que me extinga, porque es que yo no puedo con esto. Lo he intentado todo, me he gastado un montón de dinero en una cosa y un montón de dinero en curarme. Último sitio, que hay en Santiago, La Robleda, que entonces no era tan grande ni tan así con cristales, sino era una especie de pazo en el centro de la ciudad. Y no lo consigo. Estoy desesperada y además me siento... Lo único que ocasiono son problemas a mi familia. Eso era para mí terrible. Y Marcos me dijo, bueno, Dios sí lo puede hacer. Y yo le dije, ni Dios, Marcos. Ni Dios. Bueno, y él con mucha astucia pues organizó para ese ir a aquel sitio donde yo conocí a Dios.
Qué bueno, qué buenísimo. Chus. Bueno, pues yo también conocí a Dios en un momento difícil de mi vida. A mí hubo alguien que me invitó a tomar un café a casa de Pepita. Y yo estaba, pues, como muchas ya sabéis de aquí, muy triste, muy apagada, porque problemas con mi hijo. Y fui. Y yo no sé qué había en aquella casa, lo que hubo en aquella casa. Pero a mí me impactó tanto que yo no pude apartarme nunca más del Señor. Y lo vi después y lo veo ahora. Porque el Señor estaba esperando algo de mí y era que yo pidiera con todo mi corazón por mi hijo. Eso lo pidiera. Todas oramos, niñas. ¿Quién no ora aquí? Todas, por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos sucede. Pero hay maneras de orar distintas. Decimos, es que nos cansamos de orar, es que total, siempre decimos lo mismo. No es verdad. Porque aunque Dios conoce nuestra vida, nosotras tenemos que enfrentarnos a Él, cara a cara, a solas, contándole la verdad de nuestra vida y lo verdad que hay. Y yo hice una promesa con el Señor y el Señor la cumplió. En el nombre de Jesús. ¿Y dónde está tu hijo ahora, por el que tanto clamabas? Muchas me ayudasteis aquí de la iglesia a orar por mi hijo. Mi ilusión era que yo cerraba los ojos con todas las fuerzas y el Señor me lo mostraba ahí de rodillas. Ahí yo lo veía. Aún cierro los ojos hoy y lo veo ahí de rodillas. Pasaron años. No vayáis a pensar que esto fue de un día para otro, ni de un mes, ni de un año, ni de 2, ni de 3. Fue cuando el Señor quiso. Y aquí lo traigo y aquí está. Gloria a Él. Amén, amén. Bueno, yo nací en otra religión, una religión que se llama Cuáqueros, en inglés Quakers. Mi familia estaba muy involucrados en esta religión y por lo tanto yo también. Con 13 años yo empecé a ir a las reuniones de los cristianos en el instituto. Ni entiendo muy bien cómo terminé allí porque me pareció la cosa más aburrida del mundo cuando me hablaron de ello, pero allí terminé. Me hice muy amiga con la persona que llevaba las reuniones. Sé que es difícil de creerlo, pero yo causaba caos total en estas reuniones porque yo discutía con todo lo que estaban diciendo, les decía que la Biblia no era verdad, la resurrección tampoco, que yo no creía en nada de esto. Con 14 años yo decidí empezar a leer la Biblia y leí toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, con el propósito de refutarla. Podéis ver el éxito que tuve en este propósito, ¿no? En el medio, Dios me hablaba en sueños. Llegó el momento que yo sentí que no podía huir más de Dios, que quería descansar, quería dormir por la noche y ni durmiendo me dejaba en paz. Empecé a tener sueños con Él. Soñé con cosas de la Biblia, incluso soñé que yo estaba dentro del edificio que llegó a ser mi iglesia en Inglaterra. Lo había visto desde fuera, pero nunca desde dentro. Y al final me convertí con 15 años, una noche a solas en mi habitación, con la Biblia en la mano. Yo empecé a orar y yo dije, Dios, si esto lo que estoy leyendo es la verdad, ayúdame a creerla, porque yo no puedo sola. Y en este momento fue como si todas las piezas de una rompecabezas se iban juntando. Y lo entendí todo y
no entendí bien lo que estaba, me estoy convirtiendo en cristiana evangélica, no entendí esto. Entendí que estaba muy arrepentida, no hubiera usado esta palabra, pero que le iba a seguir a Dios todos los días de mi vida y que había un antes y un después. Y cuando mandé un postal a la amiga de las reuniones de cristianos para decirle socorro, he orado una oración así, ¿ahora qué hago? Su hermana me dijo que ella se sentó en las escaleras y lo leía vez tras vez y repetía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Eso mismo decía yo. Claro que sí, cada una. Pero bueno, yo, obviando la confianza que creo que todas conocéis a estas 5 hermosas mujeres, yo las voy a presentar por si todavía no las conocéis. Ella es Pamela Braldes, es nuestra encargada y supervisora de todo lo que es el área infantil, el Ministerio Infantil. Ella es una mamá de 2 niñas pequeñas, está en esa etapa de la vida criando. Daniela Pardo, que también es líder de jóvenes, es una líder pujante, ahí que tiene un ministerio que se le ve claramente, que está tomando fuerza. Ella ya todavía vive en su casa, ¿verdad? Y está todavía en la casa de los padres, pero ya trabajando de su formación. También tenemos a Chus Fauste, que también es una líder de esas, diríamos lideresa, o sea, que es como muy potente, ella siempre trabajando en la obra social, en el ropero, en la oración, llevando su célula, multiplicándola, generando líderes, una mujer que realmente inspira. Rachel Feliciano, que como habéis visto, pues ella es inglesa, misionera, junto con su marido Lemuel. Ellos llevan 10 años. 11 años, 11 aquí en Lugo con nosotros, y Rachel es nuestra traductora, la veis los domingos ahí hablando, me parece que habla sola, no, está traduciendo, no habla sola, está traduciendo, y ella también es líder de célula, y también es una líder muy, muy valiosa en esta congregación. Y María Rodríguez, que ya contó un poquito de su vida, ella también es una líder con un corazón y con una pasión por las misiones, por la obra social. Ella es parte de Aviva, ella es una mujer multifacética. Si queréis conocerla un poquito mejor, ella es un tesoro y podéis descubrir cosas magníficas, muy creativa, tiene muchísimos dones y muchísimas cualidades bueno, es un talento, Y seguimos. Entonces Rachel estaba en una religión diferente, nosotros vivíamos también en una religión, y cuando conocimos a Jesús pudimos tener una relación personal con Él, ¿verdad? Eso es lo que siempre decimos, que podemos tener una relación. Y yo os quería preguntar, ¿cómo se mantiene una relación con Dios? Con alguien que no ves, con alguien que es un abstracto, ¿no? ¿Cómo mantenéis una relación con Él? ¿Quién quiere empezar? Tú, Chus. Bueno, pues yo. Pues se mantiene una relación con Dios, hablando con Él todos los días, leyendo la palabra cada día y por supuesto, en las oraciones. Nosotros tenemos aquí una oración de intercesión donde a veces somos alguna, otras veces somos menos, otras veces más. Yo os pediría que orarais en intercesión. Es una oración muy importante. Esa oración llega al Señor, porque de verdad oramos con pasión. Y eso es lo que tenemos que hacer. Animarnos a orar, a clamar por Él. Aquí estamos orando por todos. En la intercesión oramos por toda la iglesia, por todas, por matrimonios, por niños, por jóvenes, por adolescentes, por los mayores, por los que están enfermos, por todo, por lo que va a ser nuestra iglesia. Que yo cuando vine a esta iglesia seríamos
no sé. 4 gatos. La cuarta parte por ahí seríamos, o no sé si seríamos. Y pedimos a Dios que multiplicara esta iglesia. Y yo la veía llena, la veía tan llena que no había sitio en los pasillos. Gloria a Dios, porque eso se cumplió. O sea, os digo, la oración es muy importante. Esa es la manera de conocer a Dios. Porque hay veces que te pones a orar y el Señor te habla. Te vienen a la mente cosas que ni te imaginabas. Ni te imaginabas. Yo les decía muchas veces a las chicas de mi reunión, cuando oraba por mi hijo, decía, mirad, yo seguramente no lo vaya a ver, porque la palabra dice que hay que creer lo que no ves. Y si no, pues eso pasará. Digo, yo no lo veré, pero a lo mejor vosotras lo veis, porque yo sé que eso se va a cumplir. Porque a mí el Señor me lo muestra ahí, y yo ahí lo voy a ver, si es que Él me deja, y si no, ya me lo diréis. Algunas de vosotras lo veréis. Entonces, quiero deciros que tenemos que ser apasionadas, luchadoras. ¿Y cómo luchamos? ¿Cómo luchamos? De rodillas, hincando el codo, como los estudiantes. Es la única manera. Porque Dios escucha. Escucha, os lo digo yo. Y os lo digo de todo corazón. Él escucha nuestras oraciones. Entonces, Chus, tú le hablas a Dios, pero Él también te habla a ti, ¿no? No es un monólogo que tú, sino que también lo escuchas a Dios, ¿verdad? Y se ve la pasión. Lo que más disfrutas tú de la vida espiritual es la oración. Qué bien. Y estas jóvenes... Claro, por supuesto. Y estas jóvenes, a ver... Vale, yo para mantener mi relación con el Señor hoy en día, yo creo que la clave ha sido el diálogo. El conversar con Él todos los días, como decía Chus, pero no verlo como algo abstracto, algo como lejos de mí, sino como un amigo cercano, un amigo que está donde sea, en tu trabajo, en la escuela, en el súper, en el cine, donde sea. Y creo que cuanto tú más conoces al Señor, más te enamoras. De hecho, la palabra que se utiliza en la Biblia para conocer a Dios es ginosko, y es conocimiento a través de experiencia. Entonces, cuanto tú más experimentas a Dios en la intimidad, más te vas a enamorar y más vas a permanecer. Y más vas a amar todo lo que abarca a Él, ¿no? Su corazón, su personalidad, sus gustos, su voluntad. De hecho, hace poco aprendí de una persona que quiero demasiado, que nosotros solemos decir, Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. ¿Y es una oración que está bien o está mal? ¿Qué pensáis? ¿Está bien o está mal esa frase? Yo pensaba que estaba bien, pero realmente no, porque en sí es una frase egoísta, porque es decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y no es decir eso, es decir, Señor, dame una vida para tu voluntad. Entonces, cuando tú vives una vida... Exactamente, dame una vida para tu voluntad. Cuando tú le pides al Señor que te dé una vida para su voluntad, tú te enamoras por completo y permaneces. O sea, no te mueves porque tú contemplas un centro. Contemplar un centro es concentración. Cuando tú te concentras en Cristo, cuando te concentras en sus ojos, en su manera de amarte, en su manera de hablar, en su manera de vivir, tú te quedas ahí y te consumes por dentro, porque no puedes ir a otro lado. Nadie más te va a poder amar como Jesús te ama, nadie más te va a poder aceptar como Jesús te acepta, porque solamente Él, conociendo lo peor de nosotras, Él decidió amarnos primero y por eso podemos amarle a Él. Bueno, yo también, como vosotras, creo que lo más importante es pasar tiempo con Él, ¿no? Para conocer a alguien íntimamente necesitas pasar tiempo. Pero ahora tú piensas, soy madre de 2. Hay días que soy taxista, ¿no? Y que voy de aquí a allí. Otros días soy médico y me toca curarlas porque hay fiebre. Otros días bailar. Y a veces llega la noche y dices, estoy agotada, Señor. Y entonces, pues si no oras, te sientes menos hija de Dios, ¿no? ¿O solo me pasa a mí? Y aprendí algo súper importante que me cambió en la perspectiva de mi forma de relacionarme con Dios. Y entendí que había alguien que estaba conmigo 24 horas al día, los 7 días a la semana,
y era el Espíritu Santo. Y entonces yo me levantaba y me duchaba y estaba allí conmigo y yo podía hablar con él. Al principio he de decir que me costaba y me tenía que recordar. Entonces iba en el coche, imagínate, se te mete uno y te dan ganas de gritar, bracear, y yo me decía, está el Espíritu Santo contigo, háblale. Y le pedía, Espíritu Santo, y eso poco a poco, al final, tú cuando hablas mucho con una persona, te sale. Y entonces sale solo de modo que estoy en clase, dando clase, yo soy profe de educación especial, además de mamá, médico y todo eso. Y trabajo con niños pues, con algunas dificultades, y en este caso era un niño con TEA. Y entró en un brote y no sabías. Gritaba, se tiraba al suelo, lloraba desconsoladamente. Y bueno, podía haberme apartado a una esquina del aula y decir, Padre nuestro, ayúdame, Señor. No, y me salió, hablé con él, porque hablo con él, porque está conmigo. Y le dije, ¿qué hacemos? Está llorando, está sufriendo, yo no puedo dejarlo sufrir. Y como decía Chus, él te contesta, y él me susurró, abrázalo. Y yo le dije, estás loco, ¿cómo le voy a abrazar? Me va a pegar. Lo único que sabíamos de ese niño, que nos había dicho la madre, es que había que hablarle fuerte. Y tú me estás diciendo que lo abrace. Y me dijo, abrázalo. Y yo lo abracé. Y desde ese día todo cambió. Entonces, el pensar, estás conmigo siempre, no tiene por qué, o sea, es necesario tener un tiempo devocional y un tiempo de esa oración, pero no tiene que ser solo ese tiempo. Yo me levanto, me ducho y le estoy diciendo, a ver qué pasa hoy, el día de hoy, ayúdame, quiero ser mejor. Y eso me ayudó a conocerlo más, porque está conmigo siempre. No. Qué buenas aportaciones. Bueno, yo tengo mis trucos. Yo vengo bajando por ahí, por la esquina de la tienda y le digo, ya me puedes tener un aparcamiento, porque... Tal cual. Y luego, en donde vivo, que ya llevo ahí 12 años o así viviendo, pues hay una habitación, hay 2 plantas, ¿no? Y hay una habitación que es así pequeña, con la biblioteca, que es mi sitio, ¿no? Tengo muchos sitios, pero ese es uno, y entonces tengo un velús que se ve mi casa, el cielo. Y digo, ¿sabes? Sentarte ahí es... A mí ya me conecta totalmente, ¿sabes? Y bueno, orar es relacionarte, ¿no? Y es constante, vas en el coche, caminas por la muralla. Lo de la muralla es para momentos así donde vas atacado, ¿no? Es que esto no puede ser. A ver, ¿no? Vas en ese diálogo con tu creador un poco atacadilla. Y además, María, que tú estás, aunque no tienes a tus niños en casa, sí tienes una madre dependiente, Sí. que al final es casi pues, más trabajo que tener Sí. niños, ¿no? Sí, bueno, Entonces, es entiendo lo del posible que en atacao. breve tenga que tomar algunas decisiones. Bueno, tengo niños también, sobrinos, Los nietos, sí, bueno, sí. en fin. La Que cosa la familia fluye aumenta. mucho, sí. Pero bueno, yo creo que orar es relacionarte y en esa dependencia de Dios encuentras las fuerzas. Claro, claro, es que si no es imposible. Si no es imposible. Luego, a mí me habla mucho el Señor a través de la naturaleza, por ejemplo. Oración contemplativa, que se llama esto, ¿no? Sí, yo me acuerdo que la primera vez que lo observé estaba yo allí en una hamaquita un poco perjudicada y vi como el aire venía y había unas plantas, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero se hacían como arbustos un poco altos. Y entonces venía el aire y ¡fum!, las doblaba, y cuando se pasaba el aire las plantas se enderezaban. Y yo vi claramente que Dios me estaba hablando de un comportamiento, de no importa, estás aquí, pero te levanto. Y me levanto. Qué bien poder ver a Dios en medio de la naturaleza. Me encanta. Fantástico. Bueno, yo también
creo en estar orando de forma constante, pero yo veo que yo necesito una combinación de tener algo de estructura y mucha espontaneidad. Yo soy muy espontánea en mis tiempos con el Señor, pero a la vez necesito la estructura, que lo voy cambiando la estructura con mucha frecuencia porque no me gusta hacer siempre lo mismo. Ahora mismo estoy usando una app, un devocional en una app, que lo recomendaría, pero está en inglés. Si alguien sabe inglés, si le interesa, dímelo después, porque es buenísimo y lo estoy disfrutando muchísimo. Pero después yo creo que es muy importante ser quien somos con el Señor, ¿no? Yo soy alguien creativa, entonces sentarme y orar tranquilamente no es lo mío. Yo escribo poesía, pinto, dibujo, canto. Bueno, se suponía que esto era un secreto, pero ya lo voy a decir. Cojo el ukelele, que no lo toco nada bien, y canto mis propias canciones que los voy inventando para el Señor, y nunca me vais a escuchar tocar ukelele aquí, creo que no. Queda en la intimidad, ¿no? Eso queda en la intimidad entre Eso tú y es Dios. algo entre el Señor y yo, porque Él me ama y Él lo ve como música muy bonita. Muy bien, entonces Rachel nos dice que utiliza una app. ¿Alguna de vosotros utiliza también, tiene un método, es así estructurada? ¿Tenéis, por ejemplo, para leer la Biblia, seguís un plan de lectura bíblica 365? ¿O decís, bueno, pues yo leo la Biblia cada día media hora, una hora? ¿Qué hacéis? Bueno, yo en mi caso soy también bastante espontánea, pero también necesito un poco de estructura. Hay una página que se llama Enduring Word, pero también está en español. Es buenísimo, es de comentarios bíblicos. Si estáis leyendo la Biblia y no entendéis algún versículo o queréis ver el contexto, es súper buena, yo la recomiendo mucho. Y aparte, pues estoy leyendo, bueno, no solamente yo, estamos un grupo de jóvenes bastante grande leyendo la Biblia en un año. Y la verdad que motiva mucho cuando lo lees con amigos o cuando lo lees en familia, entonces eso también te puede ayudar. Y nada, ya después otra cosa que hago es tener un tiempo fijo, porque obviamente es importante lo que tú decías, todo el tiempo se está hablando con el Señor, todo el tiempo, pero a mayores un tiempo que tú le dediques a Dios no tiene que ser 2 horas, 3 horas, pero sí un tiempo que tú le dediques al Señor. En mi caso, pues como yo trabajo, siempre es a la noche. A la noche es sagrado, yo no cambio mi tiempo, mi madre lo puede decir, yo le digo a mi madre, mami, voy a orar, me perdió, porque ya me pongo yo, literal, me pongo a leer la Biblia, me pongo pues eso, a cantarle al Señor, igual como Rachel, solamente el Señor me va a escuchar, y también a escribir, porque yo aparte de comunicarme con el Señor a través pues de la oración y demás, a mí me gusta escribir mucho, y me gusta escribirle a Él, me gusta escribirle cartas a Él, y creo que eso es importante para tener esa rutina, pero no tenerlo como una rutina de, ay, si no lo hago, pues Dios se va a enojar conmigo. No, o sea, es pensar en no tengo que hacer un devocional, sino quiero hacer un devocional, porque quiero conocer al amado, quiero conocer su corazón y quiero estar más cerca de Él. Y eso a mí me ayuda a permanecer y me ayuda a mantener esa firmeza, leyendo la Biblia y buscando su corazón. Bueno, yo también uso las nuevas tecnologías, la verdad. Primero tengo a mi padre, que todas las mañanas me manda un versículo, y entonces me pregunta, ¿y lo leíste? Un mini devocional. Entonces, claro, no le quiero mentir, entonces lo leo. Sí, papá, lo leí. Y muchas veces es cierto que Dios me habla a través de... Y es lo primero que recibo por la mañana. Pero después me gusta mucho usar las aplicaciones del móvil. Uso la que todos usáis, supongo, YouVersion, pero es que me encanta porque... Yo leo la Biblia, o sea, en orden, no voy saltando, yo sigo la Biblia en orden. Y entonces, a veces, claro, hay capítulos que dices, uff, y Dios me va a hablar aquí, hablando nombres, y sí, Dios te habla a veces, claro. Y de pronto llegas a un versículo que es como que el Espíritu Santo te está haciendo así la luz de alerta. Y entonces digo, ¡buah!, lo voy a buscar en otras versiones. Y lo empiezo a leer en muchas versiones y lo mastico. Y es cuando empiezas a descubrir que Dios te está diciendo algo con eso. Entonces, yo creo que no hay momento mejor en el día
que ese momento en el que descubres que te está enseñando algo. Y lo que hago, tengo una libreta donde escribo lo que... Y me gusta, lo recuerdas, pero a veces cuando me veo así hundida y recuerdo que Dios me dijo, pues yo te levanté, vuelvo a la libreta y vuelvo a leer y digo, wow, sí, es que tú me dijiste esto aquí. Entonces eso también me ayuda mucho. Qué importante. Bueno, es que están muy atentas. Entonces no quieren perder ni un momento, ni un segundo. Pero es muy importante, ¿verdad? Llevar una libreta y apuntar, sobre todo para recordar dónde Dios te habló y escribir lo que Dios te habló cuando estás leyendo lo que te toca leer. Y vosotras, vuestras rutinas, ¿tenéis alguna así en especial? María ya nos contó que ella tiene un lugar especial donde ve su casa del futuro, el cielo. Hay gente que tiene un cojín, una alfombra, como pues un war room, ¿no? El cuarto de guerra. ¿Tú también tienes un lugar? Yo sí. Yo tengo un lugar que es mi habitación. Allí tengo una almohada pequeñita y esa es la promesa que tengo con él. Si mi hijo venía al Señor, yo oraría todos los días de mi vida de rodillas ahí. Y ahí él me lo cumplió y yo ahí sigo, porque aunque él está aquí, esto no se acaba aquí. Hay que seguir orando por si las moscas. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, pero yo... Oración preventiva, ¿no? Eso, yo continúo, por si acaso continúo. Digo, Señor, yo sigo aquí. Y de hecho os voy a decir, ya hace 2 años que me operaron de la columna. Y yo, antes de ir a quirófano, me puse de rodillas en el baño porque sabía que después no lo iba a poder hacer. Pero eso lo cumplo. Él cumplió conmigo y yo cumplo con él. Hacerlo. Ya veréis que bien. Tengo allí una almohadita donde me pongo de rodillas. Allí oro, allí hablo con él. Allí le cuento mis penas. Mirad, a mí nunca nadie, yo creo que ni en la iglesia, ni en la reunión, jamás nadie me vio llorar ni por la muerte de mi marido, ni por nada. Yo creo que por nada. Pero en cuanto llego a mi habitación, me pongo de rodillas delante de él, ahí, como dice la palabra, me derramo. Ahí le digo de todo, hablo de todo, le cuento de todo, mis penas, mis alegrías, las gracias que le tengo que dar, lo bien que me siento cuando me acompaña, lo contenta que estoy con todo lo que hace por mí. No sabéis lo que hago, pero ahí es donde yo me derramo. Nadie me ve llorar, pero él sí. Él sí, él lo ve. Rachel, tú creo que tienes una rutina especial que nos quieres compartir. ¿Sí? Además, aparte del ukelele. Es que tengo más rutinas especiales. Es que esta mujer es una caja de sorpresas. Es que soy especial. Bueno, hablas de lo del arte, ¿no? Eso. Que no sé si Mónica ya lo tiene preparado, pero he traído a petición de Ana algunos ejemplos de cosas que hago. Esto se llama neuroarte, ¿no? Arte neurográfico se llama. Y lo uso para orar. Yo no sabía lo que iba a pintar, que empecé pensando en problemas y voy orando y voy con un boli negro dibujando y voy orando, clamando a Dios y orando mientras que lo estoy haciendo y Él me va hablando y muchas veces yo termino, bueno, esto rompe las normas del arte neurográfico porque así soy yo, me gusta crear algo de estructura y después romperla totalmente. Así que esto es un ejemplo de que aprendo una manera, un método, lo uso, pero después a veces me gusta romperlo totalmente. Pero Dios me habla, muchas veces termino poniendo algún versículo bíblico o algo con lo que estoy haciendo. Lo uso para intercesión también, a veces lo regalo a la persona por lo cual yo estoy orando.
y es una manera, sobre todo si me estoy sintiendo muy atormentada por algo, pues me relaja, pero voy orando y en guerra también a la vez. ¿Quién dice que la oración es aburrida, no? La oración no es nada aburrida. ¿Tú quieres compartir algo? Yo sí que desde hace tiempo, yo creo que desde el principio que conocí al Señor sí que escribo. Y es curioso, o sea, llevo una agenda del año, ¿no? Y con lo que Dios me habla, con las revelaciones de palabras, de textos, y es curioso luego leerlo, porque está todo tiene un nexo de unión, ¿sabes? Y me gusta mucho, lo disfruto mucho. Bueno, es una práctica como era también un poco, no atormentada, diría yo, obsesiva, pues claro, me ponía a orar, en momentos de mi vida me ponía a orar y o lloraba y me rompía entera o repetía lo mismo. Entonces, bueno, fue una manera, inicialmente fue una manera de parar ese, ¿no? Esa rayadura mental y tú escribes, Señor, necesito tal o gracias, y lo escribes una vez, no puedes estar todo el rato diciendo lo mismo. Entonces fue un método para corregir mis pensamientos, pero se ha convertido en un hábito. Sí. Bueno, tener este tipo de hábitos. ¿Y qué consejos podríamos darle a algunas chicas que dicen, uy, es que yo todavía no tengo el hábito, para mí orar es un poco aburrido, no consigo orar pues de manera regular, ¿no? Me venía a la mente ahora una chica que me comentaba que a ella le costaba mucho orar por su familia y por las personas con las que ella quería orar, y le costaba. Entonces, ¿qué decidió? Decidió comprar una bolsita de M&M's. ¿Sabéis qué son esos caramelos de chocolate que están bañados de color? Y entonces le puso a las personas por las que quería orar un color. Entonces pues ponía mamá amarillo, papá azul, pues mi hermano tal, mi vecina, mi compañera y tal. Entonces oraba por la persona y luego se comía el M&M. Mira qué lista. Eso es una buena Me parece una idea buenísima, porque el estímulo era comerse el M&M, y antes tenía que hacer una oración por esa persona, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué consejos podéis darle a las personas que necesitan rutinas y que a veces dicen, bueno, me resulta un poco aburrido? A ver, chus. Porque de rodillas, claro, cuando la gente te dice, uy, me duelen las rodillas, tú piensas, esta hora mucho, ¿no? ¿No? No duelen. No duelen. Sí duelen, sí, duele. Pero el Señor también tiene que ver un poquito nuestro dolor, ¿o no? ¿Cuánto le dolió a Él? A nosotros no nos duele nada. Para ti es una postura cómoda. Para mí sí. Yo me pongo cómoda allí, ahí es donde digo, yo ahí me derramo. Un consejo práctico así. Pues solamente tenéis que pensar que pueden ser 10 minutos. Empezar con 10 minutos. Poner un cronómetro, ¿no? Decir, todos los días, a esta hora, a la que mejor os vaya. Supuestamente yo, por la noche, porque estoy sola, no hay nadie que me interrumpa, y yo voy a la noche y muy bien. Vosotras podéis hacerlo en el momento que queráis, que podáis. En vez de estar ahí 1 hora, 2 horas, no hace falta tanto tiempo. No hace falta tanto. El Señor quiere ver nuestra intención. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos delante de Él? Él lo sabe todo de nosotras. ¿Qué es lo que le vamos a contar que Él no sepa? A ver, algún secretillo que tengamos por ahí que no lo sepan los demás, pero Él sí lo sabe. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, pues todos los días, yo qué sé, a la hora de la siesta, a la hora de irte a la cama, cuando tengáis el ratito, decir 10 minutos, solo 10 minutos, Padre. Pero todos los días, decirlo, hacerlo todos los días, como si fuera. Después os falta un día de hacer eso y lo extrañas. Dices, Dios, algo me falta. De verdad. Hacerlo, aunque solo sean 10 minutos, empezar por ahí, 10, 5, son muchos 10, 5. Pero hacerlo todos los días para que
vaya efectivamente. Vale, yo os aconsejaría que lo primero no os comparéis con cómo otra persona busca al Señor. Eso es lo primero, porque cada persona tiene su manera de encontrarse con el Señor. Yo siempre digo que Dios habla el idioma de tu corazón. Piensa en qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que más disfrutas hacer. Pues, no sé, cantar, dibujar, escribir, bailar, caminar. Yo conozco mucha gente que justo no puede encerrarse en su habitación y buscar al Señor porque se muere aburrimiento, y está bien. Pero hay gente que busca al Señor caminando, por ejemplo, y en medio de esa caminata tienen tiempos increíbles con el Señor. Entonces, no te compares con otra persona, sino busca qué es lo que tú disfrutas, justo. Busca qué es lo que tú más disfrutas hacer, y en eso vas a ver al Señor y vas a empezar a tener eso, una intimidad con Dios que cuanto más lo hagas, como decía Chus, siempre volver a intentarlo. Para permanecer hay que volver a intentarlo. Un hijo de Dios siempre lo vuelve a intentar. No pasa nada, porque obviamente no siempre vamos a tener el mismo ánimo, no siempre vamos a tener, hoy tengo unas ganas de leer la Biblia. Nunca es así. Obviamente van a haber días de bajón, sobre todo cuando tienes circunstancias difíciles, que te está rodeando pues, la vida, porque la vida es dura, pero ir en obediencia a eso que te gusta. En mi caso, yo sí tengo que, como Chus, encerrarme en mi habitación en la noche, que nadie me moleste, y eso yo lo disfruto. Yo disfruto estando en quietud, pero quizás otra persona necesita movimiento y creatividad. Así que ese es mi consejo. Yo también aprovecho mucho los ratos que estoy sola. Bueno, para mí mi sitio de intimidad es mi cama, eso para empezar, porque mi lugar favorito en mi casa es mi cama, mi huequito de la cama, mi almohadita, y ahí es donde me encanta acercarme a él. Pero claro, como decía antes, yo estoy con él a todas horas. Entonces me gusta mucho, pues, cuando viajo en el coche, pues me pongo una predicación, una alabanza, o cuando voy al gimnasio, los cascos. Y, por ejemplo, así amigos que no son creyentes o que te preguntan, ¿qué es eso de orar y tal? Es que, a ver, orar no es, ¿sabes? Yo hablo con Dios y punto, hablo con Dios. Y voy andando y veo cómo sale el sol por la mañana, que por cierto, de aquí a Sarria hay unas vistas, qué bonita Sarria. Y voy andando y le digo, wow, pero mira qué has hecho, ¿qué? ¿Sabes? Es hablar con Dios. Entonces, yo creo que también nace esa necesidad de te amo, y cuando tú amas a alguien es que quieres estar con ese alguien y quieres hablarle y necesito escucharte. Y entonces, al final, pues es una necesidad. Yo lo veo más como sí, yo a veces lo explico como es el aire que necesito para respirar. Claro. Y es eso lo que yo necesito. Claro. El respirar del cristiano, la oración. Claro. ¿Algún consejito que queráis dar? Bueno, ya con lo que habéis escuchado. Perdón, Rachel, ¿tú nos darías un tallercito del arte neurográfico para que aprendamos, ¿no? Aprendamos la técnica y podamos también relajarnos, porque al fin también es un poco de terapia, ¿no? Sería mejor un taller del arte neurográfico que un taller del ukelele. Del ukelele no. Sí, pero estaría bien un tallercito para las bueno... A lo mejor, lo voy a ahorrar antes que contestar a tu pregunta. Se hace de rogar, Que, bueno, con lo que ya habéis escuchado de mí, yo diría, rompe esquemas, busca la manera, tu manera para orar, que hay muchas maneras para orar. Yo necesito muchas veces orar con movimiento, por esto que escribo, pinto, bailo, creo que no dije esto. Toco el ukelele, voy a caminar. Cuando me cuesta orar, pongo música de alabanza y uso la letra de la alabanza para crear mis oraciones, incluso para interceder por otras personas. Voy cogiendo la letra de la alabanza y lo voy convirtiendo en mi oración por la persona. Hay algunas canciones que me cuesta escucharlos sin llorar, porque he pasado horas y horas y horas intercediendo por situaciones en específico con estas canciones, incluso a veces repitiendo la misma canción muchas veces. Que busca tu manera. Otra cosa que yo hago, que os puede sorprender, pero yo uso mucho,
el Padre Nuestro, pero no lo repito orando el Padre Nuestro, uso la estructura del Padre Nuestro y muchas veces ya solamente pensando en el hecho de que es mi Padre, no llego mucho más allá que allí aquel día, ¿sabes? Pero uso la estructura. Y si me cuesta orar, pues me ayuda, porque el Padre Nuestro no pertenece a los católicos. El Padre Nuestro es la manera como Jesús nos enseñó cómo orar. Así que la estructura nos viene muy bien. Muy bien. María. Sí, hay algo que añadir, ¿no? Pero bueno, ¿Qué consejito le darías? apoyo a Rachel, que cada uno debe buscar su método y si no, Dios lo va a encontrar. Sí. Porque llega un momento en que tienes que orar, porque si en cuanto te alejas del calor, hace frío, mucho frío. Entonces... Y a Pamela como mamá, ¿cómo hace la oración con tus niñas? Bueno, ese es el momento más divertido del día. Y aquí las mamás lo saben. Porque, claro, tú al principio les enseñas cómo orar, ¿no? Y a mí me pasó algo, me di cuenta de que siempre orábamos igual. Entonces un día le dije, no, ahora vamos a orar por otras cosas. Y entonces en ese momento quedas rienda suelta a su imaginación, pero es que oran, bueno, también depende de la situación, el momento en el que estén pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, el verano pasado, de hecho tengo un vídeo, Nair, pues, tiene una pasión por Ander y una cosa por Ander, y ese día pues nos la llevamos y se fue llorando en el coche, mi amigo del alma, mi amigo esa noche es que oró por su casa, por su silla, el coche, por Ander entero. Y a veces te quedas y dices, wow. Entonces es muy divertido. Los que tenéis hijos, hay que orar con los niños. Muy específicas y nos enseñan y a veces ellos mismos estás orando y dicen, y Señor, ayúdame a portarme mejor para que mamá no me grite tanto y tú dices, wow, vale Señor. Sí. Oración con mensaje subliminal. Muy bien. Son unas buenas oraciones, son niñas inteligentes. ¿Y alguna de vosotros medita? ¿Hacéis meditación? ¿Sí? ¿Cómo la haces, Daniela? Nada, es sencillo, o sea, simplemente te quedas pensando una y otra vez en lo que lees, en los versículos. Yo me siento en mi cama con la ventana abierta y me pongo a mirar el cielo y empiezo a pensar una y otra vez, ¿no? Porque también a veces se dañó el concepto de la palabra meditación y pensamos que bueno, es otra religión. No, o sea, la Biblia misma pone en Salmos, meditar en su palabra, ¿no? Decía David. Entonces, yo creo que cuanto más piensas, más vas a hacer carne la palabra de Dios en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Y pensar y recordar también. Aparte de pensar, recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida, en nuestra vida, pensar quién es Él. Yo a veces cuando, no sé, estoy en momentos difíciles o desanimada por cualquier cosa, simplemente con el hecho de pensar quién es Jesús, o sea, su persona, wow, me ministra de una manera que es como que me renuevo por dentro y digo, wow, puedo con todo. Así que eso lo hago yo. Buenísimo. ¿Alguna más medita? Bueno, yo medito en versículos bíblicos, que cojo un versículo bíblico y lo voy repitiendo, pensando mucho en ello, si voy caminando, cuando me toca la resonancia magnética de control, como tengo esclerosis múltiple, voy con un versículo antes que entrar en la máquina, que a mí me dura 1 hora allí. Y voy pensando, meditando en este versículo y Dios siempre va sacando más cosas, saca jugo cuando uno hace algo así. Yo hago igual. Hay versículos y incluso a veces me lo escribo, pero bueno, ahora con la tecnología que te lo puedes repetir y incluso oír, escuchar si vas conduciendo. Lo puedes escuchar. La fe viene por el oír. Claro. El oír la palabra. Claro. Pues es genial porque le das y entonces te lee todo el capítulo. ¿Alguna escucha la Biblia en audio? Sí, también, ¿verdad?
Genial. Sí, yo también medito y a veces, es más, a veces me pongo a orar y la verdad tengo una lista bastante grande para orar. Y empiezo y no sé, el Señor mismo me empieza a marcar cosas, a decir cosas y yo digo, Señor, es verdad, y esto, oh Padre. Y Él me hace, tengo que parar de orar, escuchar, meditar en lo que Él me está diciendo, lo que estoy pensando y después volver a empezar a orar. Esa es la manera. Tu meditación. Sí. Otra cosa que quería decir es que hay una gran riqueza detrás de la meditación, porque cuando tú lees un versículo o lees un capítulo, si tú lo lees una primera vez, no te vas a quedar con nada, entre comillas, a cómo te vas a quedar si lo meditas. O sea, hay riquezas, de hecho, solamente coges un versículo y lo desgranas y ya te puede durar para 2 semanas, si tú quieres, si lo meditas tal cual. Y es bíblico, porque en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas escondidas son de Dios, pero las cosas reveladas son para sus hijos. Entonces, cuanto más tú te comprometas a estudiar, a meditar, más Dios te va a revelar. Entonces, eso también te ayuda a permanecer, porque tú dices, wow, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Pues porque no habías meditado, porque no le habías dado ese lugar a Dios para que hable en tu vida. Así que eso también es importante. Muy bien, chicas, pues ya hemos estado un buen tiempo compartiendo y os quiero dar las gracias por haberos brindado a esta experiencia que os ha parecido interesante. Muy interesante, ¿verdad? Hemos conocido un poco mejor y nos han animado mucho a buscar a Dios, a tener una buena relación con Él. Las personas que han perdido o a lo mejor no tienen una relación o han dejado de tenerla, pues ese ánimo que ellas nos dan para empezarla de nuevo. Nunca es tarde para comenzar a tener una buena relación con Dios, para meditar, que nuestro primer pensamiento en la mañana sea Él y nuestro último pensamiento en la noche también sea Él. Y la meditación nos ayuda a que en nuestros pensamientos en la noche meditemos en la palabra, porque te digo que si tú tienes problemas para dormir, meditar en la palabra de Dios te va a ayudar a que el Señor te lleve a tener sueños celestiales, sueños placenteros y hay que experimentarlo y otro día nos lo contáis, ¿vale? Gracias a todas.